Gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Es un placer estar acá, Omar. Bueno, pues nada, yo quisiera arrancar esta charla un poco con la experiencia personal de cada uno de ustedes. Esta semana precisamente en este mismo espacio estuvo como invitado Alexander Herrera, que hace parte, es uno de los libreros de que hay para leer de acá de Bogotá, y nos decía que para él el oficio de ser librero es como ser boticario, ¿no? Porque son como los que a veces prescriben estos libros para todos los bienes o para todos los males, un poco, por decirlo de algún modo, para el mal de amor o para, qué sé yo, para alegrarse el día o para conocer más, etcétera. Yo quisiera saber, en tu caso, Esteban, arranquemos por ti, pues cómo llegaste al oficio de ser librero y cómo es tu relación con los libros. Gracias. Es un placer estar acá, Omar. Bueno, ahora te cuento un poquitico de esa experiencia. Qué pena. Yo realmente de formación no soy librero. Yo he sido lector toda la vida, incluso pues le digo yo a gente que me conoce que que los diplomas que más me saca orgullo es cuando estaba en tercero de primaria, me dieron un diploma por el amor a la lectura y he sido amante de la lectura toda la vida. Y por cosas de la vida yo quería estudiar literatura y en mi casa pues les dio un infarto cuando les dije que iba a estudiar literatura en la Universidad de Antioquia. Y terminé fue estudiando ingeniería industrial en la Universidad de los Andes, pero siempre tuve esa espinita, pues como el tema de las humanidades, y en la trayectoria profesional siempre pensé mucho en tener un emprendimiento, en algo que tuviera un fin muy noble. Ya hace unos 2 años y medio se juntaron esos dos intereses, dije, bueno, pues si quiero ser emprendedor, que más que en algo que realmente me apasiona, que son los libros. Entonces yo trabajaba pues en una compañía muy grande acá en Colombia, y en los tiempos libres empecé pues a darle tiempo a montar este proyecto de books. Ya tengo otros 2 socios que están muy metidos también en el negocio. Entonces nosotros decimos que somos libreros en entrenamiento, porque realmente uno se da cuenta que el oficio del librero, como tú bien lo dices, no es ese boticario pues que tiene una responsabilidad frente a estas personas que buscan una buena recomendación, y es un oficio muy diferente a esa pasión de uno leer. Se da cuenta cuando uno es librero, se da cuenta uno que uno no sabe casi de libros. Entonces empezamos este proyecto hace un par de años. Incluso empezamos con la idea que fuera físico inicialmente, pero por cosas de la vida decidimos empezar digital, y fue un poquito particular porque empezamos siendo totalmente digitales y hicimos transición a tener librería física en Medellín, aunque la dicha nos ha durado poco porque la abrimos y a los 2 meses empezó la pandemia. Entonces, pero fresco que la dicha va a durar mucho tiempo. Libros es lo que necesitamos. Así es. Dale. Bueno, no, entonces la historia es un poco así, digamos que a veces la vida, uno, como diría Steve Jobs, cuando uno junta los puntos hacia atrás se da cuenta que obviamente haber estudiado un tema de administración y haber estado metido seguramente en otros temas profesionales un poquitico diferentes, pues ahorita hace mucho sentido ya con el negocio, pues sí. Entonces sí hemos vivido también esa experiencia de que una persona pedir recomendaciones, pero ahorita es un poquitico diferente ser un librero en un mundo digital a un mundo físico. Que también eso pues es interesante entender esas diferencias.
Mauricio, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú cómo llegaste a los libros y cómo terminaste también metido en este mundo de ser librero? Bueno, pues básicamente la casualidad lleva eh, de una cosa a la otra. En un momento pues estaba estudiando literatura y pues el afán de conseguir recursos me llevó a emplearme como librero. Y básicamente desde hace ya 8 años, pues vengo desempeñándome como librero en el Fondo de Cultura Económica. Y pues un poco la experiencia fue muy casual. Uno estudiando literatura a veces ve los caminos de la edición, ve los caminos de la docencia, ve otros caminos posibles y nunca piensa en ser librero. Y es un oficio que te va atrapando poco a poco y te vas enamorando de lo que comienzas a hacer. Y pues enos aquí en este momento con un poco con ese rótulo de librero que a veces pareciera que le pesara a uno. Yo digo que, y concuerdo con lo que decía Esteban, de que a veces piensan que los libreros se las saben todas, pero es todo lo contrario, lo que uno ignora es mucho más. Bueno, pero es bonito también como reconocerse como en esa ignorancia, porque claro, o sea, es un universo infinito el que ustedes guardan en cada uno de estos espacios. Y pues para finalizar un poquitico esta primera pregunta, Camilo, ¿tú cómo llegaste a los libros y cuál crees que es, o de qué tipo crees que es tu relación con los libros? Bueno, digamos que compartiendo lo que señalan mis dos compañeros, el azar, digamos, nos marca de una forma que es inalterable. No hay manera de escapar a las circunstancias que van hilando lo que nos va pasando. Yo recuerdo precisamente todo, porque yo soy muy reciente en este mundo en la ciudad, llevo un año y un par de meses perteneciendo a la librería y formándome como librero. Yo recuerdo que un sábado una profe muy querida me compartió un enlace con la convocatoria para buscar una auxiliar de librería acá en el Fondo de Cultura. Me animé, intenté pues como participar y tuve pues la fortuna de vincularme con el Fondo de Cultura. De formación yo soy historiador, estoy en ese proceso pues académico de alguna forma y con los libros siempre he estado vinculado desde muy pequeño, desde las lecturas familiares, esos cuentos pues antes de dormir que nunca faltaron y ya en el asunto de las elecciones personales, los libros siempre fueron un componente muy importante para mi vida. Y encontrarme ya en un lugar que está repleto de libros es diferente. Ya la relación cambia totalmente porque uno encuentra una dimensión totalmente distinta de lo que significa, el libro. El libro en esas dimensiones de la librería tiene un tono laberíntico. Los anaqueles, las salas o las colecciones, que un autor te lleve a otro autor y otro autor, las referencias. Eso es un asunto muy complejo y que nutre mucho la experiencia del librero. Entonces, sí, digamos que en lo que significa esa formación, ha sido muy importante siempre tener el libro como en constante movimiento. Una vez fue simplemente una lectura familiar y ahora se trata de un encuentro constante. Bueno, yo debo admitir que aquí tenemos a dos invitados cuyas librerías no conozco, pero tengo una a la que le tengo especial cariño y es el Fondo de Cultura Económica en Bogotá, pero además de eso tengo una anécdota muy particular y es que hace unos 2 o 3 años más o menos estuve visitando una de las librerías del Fondo de Cultura Económica en Ciudad de México. Me encontré con una autora y comenzamos a hablar y terminamos pues como cayéndonos muy bien y hablando de un montón de cosas. Y de esta conversación surgió un texto que además vamos a publicar pronto en la editorial de la universidad. Entonces también le guardo como un cariño especial al Fondo de Cultura Económica por eso.
pero quisiera que en palabras de ustedes nos describieran esas librerías como esos lugares que son significativos para todos, que pueden hacer pues que una persona salga con un libro, pero que salga con un libro tanto con el objeto como con la idea. Cuéntenos cuál es de qué va su librería, cómo son estas relaciones que se tejen entre las librerías, las relaciones que de pronto ustedes pueden llegar a tener con sus clientes. Hace un momentito Esteban nos estaba contando un poco de Books, entonces arranquemos por ti, Esteban. ¿Cómo es tu librería y cómo mantienes esa relación con los clientes? O con los lectores, más bien. No hablemos de clientes, hablemos de lectores. Sí, pues mira, yo creo que desde pequeño, pues los que somos lectores siempre una librería, pues los libros decoran bonito y generan una magia en cualquier lugar que uno los ponga. Entonces, siempre, digamos que yo y mis socios siempre pensábamos, pues por lo que les decía que nosotros empezamos digital, digamos que tuvimos, mientras el negocio iba rodando, tuvimos un buen chance de imaginarnos qué queríamos de este espacio, y entonces, digamos, cuando empezamos ese proceso, primero fue como que, bueno, listo, ¿qué queremos que diga la librería pues de entrada? Y de pronto me voy a adelantar acá un poquito, pues algo que vamos a hablar ahorita, como las recomendaciones. Y hay una cosa que nos une a los socios, es que queremos fundamentalmente que la lectura tiene un poder transformador de una sociedad de manera muy positiva. ¿Cómo le transmitimos eso a la gente cuando entra a una librería? Entonces, incluso uno de los libros de los que voy a hablar ahora, a toda la entrada de la librería, decimos y tenemos 3 recomendados, que son los 3 libros con los que pensamos que podríamos reconstruir el mundo. Entonces, y empezar con ese discurso, porque, mejor dicho, lo que hemos querido transmitir con la librería es que hacer de la lectura un tema aspiracional. Digamos que la gente joven en general, que no lo ve algo como aburridor, que prefiere verme una serie de Netflix que leer, sino que sea un tema aspiracional y llevárselo a la gente. Entonces, la librería, la entrada empieza con estos 3 libros y luego hay una pared muy grande donde tú puedes coger un post-it y sale un letrero grande en las escaleras que dice ¿qué libro te cambió la vida? Y no hay persona que entra a la librería que no deje su post-it con el libro que le cambió la vida. Entonces, entonces se vuelve un tema muy poderoso, porque otras personas que entran a la librería pues empiezan a ver personas que han tenido los mismos gustos, o este libro yo no lo he leído, pero cuando tú hablas de un libro que te cambió la vida, realmente es una fuerza muy poderosa. Pues si le preguntas a alguien, no sé, ¿qué serie de Netflix te cambió la vida? Seguramente habrá muchas que te gusten, pero no, seguramente no tendrá ese poder que tiene el libro. Entonces el discurso de la librería empieza así, y la librería, pues lamentablemente ahorita está cerrada, pero la quisimos hacer temática. Entonces, casi como si fuera una galería de arte donde tenemos unas colecciones. Entonces, la primera temporada de la librería se llama Elogio a las Palabras, y en el Elogio a las Palabras la protagonista es la novela. Entonces, gran parte de la librería física estaba en torno a la novela, pues con todos sus vertientes. Entonces, es también contar un cuento un poquitico diferente, y lo que hemos querido es eso que es una labor tan tradicional, ponerle un cuento diferente, pues, para hacerlo novedoso. Bueno, Mauricio, cuéntanos y háblanos de la librería del fondo. Pues bueno, básicamente la Librería México del Fondo de Cultura pues está ubicada en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Pues para quien no conoce, el espacio físico de la librería, pues es un edificio hermoso que queda en la Candelaria, pues diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, y pues es un espacio arquitectónico bellísimo donde se albergan más de 100.000 títulos. Yo me acuerdo que una vez me sorprendí, estaba ya trabajando en la librería y estaba leyendo el ensayo de Jorge Carrión de librerías, y pues había una pequeña mención y yo me acuerdo que me emocioné mucho,
La librería, pues, es una de las librerías más hermosas de América Latina, un espacio donde se respira mucha tranquilidad, eh, y donde hay una colección gigante de libros. Albergamos incluso a finales de año, donde se aumenta un poco el stock de libros, se alcanzan a albergar más de 120.000 pues, ejemplares en la librería. Y pues para todos aquellos que no la conocen, pues los invito en la calle 11, número 560, en la Candelaria, en Bogotá, pues cuando todo este cuento de la pandemia se acabe y nos lo permita, pues para que vayan a visitarla. Bueno, Camilo, y cerremos contigo. ¿Cómo es el Fondo de Medellín? Sí, claro. El Fondo de Medellín es muy diferente. Nosotros no tenemos una narrativa distinta. Nos enfocamos más en crear literalmente una casa hecha de libros. Tenemos una casa, tiene 5 salas grandes y la entrada tiene pues como la zona de ciencias sociales con los anaqueles. Tenemos la sala de Colombia, la sala de arte, la sala infantil juvenil y la de Hispanoamérica. Y eso es algo que sorprende constantemente a los lectores. Tenemos muchos lectores que nunca han pasado de la primera zona porque quedan, digamos, sorprendidos con lo que hay ahí, con la exhibición, con los anaqueles. Cuando les decimos que hay mucho más, se sorprenden, porque es que pueden pasar media hora, una hora en una sola zona y después se dan cuenta de que tienen mucho más para ver. Entonces, el comentario recurrente es: tengo que venir una tarde entera porque no me alcanza el tiempo. Entonces, sí, literalmente es una casa repleta de libros por todas partes. Es muy especial eso. Y yo voy a insistir con la metáfora del laberinto. Yo creo que es un laberinto como tal. Y la relación con los lectores se funda en qué lugares escoge para leer a la sombra de un árbol del laberinto. Ese sí asunto. Entonces están los lectores que se convierten en recurrentes visitantes de una sola sala, de la sala de Hispanoamérica, o de la colección de poesía específicamente. Y siempre están ahí revisando qué llegó nuevo o qué no vieron la última vez. Es muy especial ese asunto. Y algo que es muy importante es que hemos tratado de cargar con narrativa alrededor de Fernando del Paso, la construcción de nuestra casa. Entonces la obra de Fernando del Paso siempre está presente. Hay imágenes pues, relacionadas con la presencia de él como diseñador, como escritor, y eso nos da como una especie de Dios tutelar. Es un asunto que nos describe bastante bien en términos de la relación con el lector. Es muy interesante eso. Es como, a grandes rasgos, un poco la capacidad de esta casa de libros. Fernando. Bueno, yo quiero rescatar de lo que acabas de decir una cosa, y es como esta metáfora del laberinto. Entonces ya sabemos como que el fondo, o tú puedes definir la librería del fondo como un laberinto. Mauricio, si tú pudieras describir en una metáfora cómo es la librería del fondo acá en Bogotá, ¿cómo la describirías? Pues es interesante porque si pudiera describirlo en una metáfora, yo lo definiría como un kraken, como un gran kraken lleno de libros. Esteban, ¿y tú? No sé, para mí es un hogar, pues digamos que era muy clichésudo, pero para nosotros, oye, ¿de qué librerías hermosas en el mundo? La librería de nosotros es una librería muy pequeña, no tendrá 50 metros cuadrados, pero literalmente cuando ya la vimos realidad, pues fue llorar de alegría como si fuera un hijo, pues. Entonces realmente es muy acogedora. Es la niña consentida. Así es. Bueno, en estos tiempos en los que estamos evidentemente encerrados, que el tráfico, digamos, de las personas hacia la calle se hace muy complejo, digamos, por toda esta situación de salud pública, pues es importantísimo, sino fundamental, tener un espacio no solo físico, sino uno digital.
Y en ese sentido, cuando estaba viendo digamos, la página de Books, me encontré con un montón de cosas interesantes como su book list, y en el book list además tienen unos nombres bien particulares para cada una de esas selecciones que hacen. Y del otro lado, cuando voy también a la página del Fondo de Cultura, pues me encuentro con un fondo muy fuerte en colecciones de filosofía, de economía, etcétera. Entonces, yo quisiera un poquito que invitaran a las personas que nos están viendo, que les describieran qué pueden encontrar en la página web y qué otros detalles que pueden de alguna manera acercarlos de manera digital a sus librerías y a sus espacios. Arranquemos por ti, Mauricio. Bueno, pues básicamente, pues nosotros como empresa tenemos pues las redes, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter, y pues ahí hacemos la lista de libros recomendados. También tenemos mucha actividad cultural, pues cuando se puede realizar. Y pues en nuestra página básicamente encuentran toda la oferta del sello del Fondo de Cultura Económica, y también de libros e importaciones exclusivas de algunos sellos mexicanos que nosotros realizamos. Y en estos momentos estamos trabajando en nuestra página para que pues esa diversidad bibliográfica sea más grande. Pero en la página básicamente encuentran toda la información mes a mes de nuestra programación, la oferta de libros, las ofertas que en ese momento se están realizando. En nuestra página pues pueden encontrar toda esta cantidad de ofertas. ¿Ustedes comparten página con el Fondo en Medellín o son páginas diferentes, Camilo? Compartimos el mismo centro de operaciones en términos digitales, pero en Medellín, digamos, hemos adelantado ciertos detalles para afianzar más nuestra relación con los lectores. Hemos construido boletines mensuales donde montamos recomendados, promociones, novedades. También nos encargamos mucho de resaltar efemérides que sean mensuales, y que eso también abre la posibilidad de entregar a los lectores una manera de entender el libro también en una cronología muy especial, que es la del año de nacimiento o de muerte o de homenaje de cualquier escritor o escritora. Y ese es un detalle que hemos tratado de fortalecer mucho en la librería Fernando del Paso. También tratamos de expandir el reconocimiento de la obra de Fernando del Paso. Entonces, con cápsulas de sus textos, noticias del imperio, de sus diseños, lo que había hecho, por ejemplo, tratamos de que también se dé como ese espacio. Entonces, en el medio de difusión que tenemos con nuestros clientes, sea vía WhatsApp o con las redes sociales, también tratamos de que, digamos, esa marca de la Fernando del Paso quede pues como vigente, que se haga visible. Bueno, Esteban, cuéntanos de la página y de estas selecciones que ustedes hacen. A ver, mira, como te decía al principio, nosotros empezamos siendo digitales. Digamos que ha habido un reto ahora, incluso pues que acá en las librerías de Medellín tenemos un grupo donde estamos todas las librerías pues como hablando, porque a todas en este momento con la pandemia pues digamos que tuvieron que tener una transformación digital sin precedentes. Nosotros veníamos haciendo la tarea hace mucho tiempo antes pues de que se generara la urgencia. Entonces siempre ha sido como con la idea de dar una mirada fresca a los libros. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de las booklists, es un símil de pronto, no sé, si son usuarios de Spotify, que uno encuentra listas de reproducción como temáticas. Entonces decíamos, ¿cómo llevamos esto a los libros? Que no sea simplemente las categorías tradicionales que uno encuentra de libros, que encuentras historia, novela romántica, en fin, ¿cómo lo llevamos a otro tipo de quehacer? Entonces se nos ocurrió esto. Entonces, digamos, encuentran, no sé, listas
que son libros para leer en el bus. Esos nombres de esas listas me parecen fantásticos, como el libro para leer en el bus, y entonces te encuentras con una selección de cuentos. Corazón partido, me encantó. ese nombre es fantástico. Así es, Corazón partido es una que se vende súper bien, y te relacionas con el libro de otra manera, simplemente con encontrar una categoría vista un poquitico diferente, porque a veces uno como lector se relaciona con el libro de maneras que no son las tradicionales en las que uno los encuentra clasificados en una librería. Entonces, queríamos jugar un poco también con eso, y ha sido con ese lenguaje fresco de nuevo acercar mucho la lectura a la gente, y sobre todo a la gente joven. Pues si nos siguen por ejemplo, en Instagram, tenemos una comunidad gigante en Instagram que ha crecido en menos de 2 años, jugando un poquitico con lo mismo. Entonces, y con lo que tú me preguntabas ahora, por ejemplo, las camisetas, y tenemos camisetas con temas con frases de libros, tenemos cuadros, stickers, tenemos como otro tipo nosotros le llamamos parafernalia alrededor de la lectura, porque cuando uno es lector, no sé, digo que los lectores tenemos que salir del closet, en el sentido de que a veces uno dice que uno lee y lo vende y lo tildan de nerd o de ñoño, no sé qué. Entonces, digamos, pues que sea un orgullo no ser lector, y que antes... Como hashtag ser ñoño es cool. Así es. Entonces lo que tratamos de transmitir es, a través de nuestras redes, de la página web, de todo, es darle ganas a la gente de leer. Pues yo creo que ese es el gran reto de todos. La Cámara Colombiana del Libro nos presenta, además, o nos ha venido presentando a lo largo de estas charlas con libreros, pues como las 12 virtudes del oficio de ser librero, las 12 cualidades que debe tener un librero. Y a continuación vamos a ver un video precisamente con 2 invitadas de 2 librerías también, que nos van a mostrar una de estas facetas. El día de hoy estamos acá para hablar un poco en nuestra exhibición de cuál es el tema de la estética de una librería. Hoy comparto la respuesta a la pregunta que me han formulado de cómo organizo la vitrina de Arteletra. La exhibición, digamos que lo que busca es comunicar un mensaje. Claramente tuve la intención de encontrar un local que tuviera una vitrina expuesta al público, donde la gente que camina pudiera verla, y también que fuera una vía donde pasaran carros y buses y la gente desde ahí pudiera notarla. Casi siempre nosotros buscamos poder exhibir los libros que son reconocidos más por el tema visual. La vitrina es el corazón de la librería. Obedece siempre al mismo criterio que definí desde hace 17 años cuando la fundé. También influye o se convierte en un diálogo con las personas que vienen a la librería a comprar. ¿Por qué? Porque las personas que vienen a comprar pues terminan también moldeando lo que se está vendiendo en la librería. Sería muy aburrido que todas las vitrinas fueran iguales. No reviso otras vitrinas. Estoy concentrada en mis búsquedas, que son también las de una comunidad, la de cualquier persona que se acerca a la librería. Tenemos esta pared de aquí atrás que es con arte, y estaría esta otra pared gemela que serían ilustrados para adultos en este lado, donde están autores por ejemplo como Jimmy Liao, Chantan, y tenemos en esta parte de atrás algunos recomendados infantiles. La vitrina termina siendo una inspiración de lo que leí, de lo que estoy leyendo, de lo que no he leído pero me inquieta, de lo que sé, de lo que no sé y seguramente quisiera aprender. Me interesa el acontecer de nuestros países, del mundo. La vitrina termina siendo una lectura de lo que nos pasa. Toda la exhibición de una librería normalmente está súper pensada, así que la próxima vez que vayan a su librería favorita pongan muchísima atención a la manera en que están organizados los libros. Entonces ya saben, presten mucha atención a la manera en cómo están organizados los libros. ¿Ustedes tienen algún truco en particular para organizar los libros en sus vitrinas, Mauricio?
No sé si Mauricio nos escuchó. Creo que está con el micrófono cerrado. Bueno, sí, mientras tanto, bueno, Mauricio, ya estás con nosotros. ¿Algún truco? Porque además la vitrina del Fondo de Cultura Económica, pues primero es grandísima, o sea, de verdad que ocupa digamos, una buena parte del edificio y como que uno va transitando y puede enamorarse de un montón de cosas. Entonces, más o menos, ¿ustedes cómo tienen esa exhibición en el centro? Sí, pues básicamente pues la vitrina está organizada temáticamente por las 5 grandes áreas temáticas en que está organizada la librería: niños y jóvenes, literatura, ciencias sociales, artes, y hacemos un énfasis especial en las novedades. En las novedades tratamos de hacer un énfasis pues para mostrarle a las personas que van a la librería pues lo que en este momento se está publicando. Y pues básicamente a veces también tratamos de jugar con el espacio, pues como tú lo dices, es una vitrina muy grande y tratamos de jugar comercialmente con algunas promociones o haciendo efemérides o también publicando frases de libros. Tratamos siempre de que la vitrina sea un juego constante para los ojos de los transeúntes. Esteban, ¿cómo se organiza la vitrina de books? Pues mira, nosotros tenemos un reto grande. Nosotros estamos ubicados en un local en un segundo piso. De la vitrina, en el primer piso, literal, es la puerta donde te digo que tenemos 3 libros que recomendaríamos para reconstruir el mundo. Y arriba en el segundo, pues la vitrina, el segundo piso, como es un poco el reto, pues es que desde lejos, obviamente, el transeúnte no ve los libros bien. Tenemos una declaración gigante en la vitrina que dice: sí, somos una librería, para que la gente reconozca que estamos allí. Entonces, lamentablemente no tenemos la librería que tiene el fondo en Bogotá, pues que sería espectacular. Camilo, ¿y cómo se organiza la librería del Fondo de Medellín? Bueno, la vitrina. La vitrina, sí. La dinámica cambió con este asunto pues, de la pandemia. Antes el ingreso era distinto. Creo que utilizamos unos móviles como para, entre comillas, determinar el ingreso, ¿sí? Entonces ya quedan de cara a la calle para que la gente vea los libros exhibidos. Ha sido muy interesante porque vamos a tratar de crear como una narrativa, una temática pues, especial cada tanto tiempo. Está muy vinculado con exhibir las novedades, pero hay algo que también me parece que es un poco aquí, que digo con jocosidad. También hay capricho de librero. Hay libros que uno quiere que los vea. Hay libros que uno dice, esto lo ve alguien y se lo va a llevar. Y la satisfacción al final del día, cuando uno puso ese libro y uno sabía que alguien lo iba a ver y se lo iba a llevar, es muy interesante. Entonces sí, hay mucho de la lectura de la ciudad de alguna forma o del entorno que uno tiene para saber qué libros son los que pueden llamar la atención de alguna forma. Igual está pues como el espacio destinado para los libros infantiles, juveniles, y tratar de sacar todo lo que hay en términos de colección, que es, digamos, a veces monstruoso en el buen sentido, por todo lo que puede haber. Entonces crear conexiones, relaciones, que un libro te lleve a otro, a preguntar qué más hay de esto, por ejemplo, que pasa mucho. Entonces sí, ese es, digamos, de alguna forma el criterio con el que se establecen, digamos, esa relación entre el hombre que mira y el libro que reposa. Son fundamentalmente, o digamos que lo que se viene mostrando en estos videos que van a seguir saliendo al aire en estas charlas con diferentes libreros de todo el país, fundamentalmente han sido como 12 tareas específicas que se han hablado entre la Cámara, el colectivo Huracán. El colectivo Huracán pues es un colectivo de editoriales independientes que está haciendo un montón de cosas súper interesantes, ojalá los busque por ahí. Y bueno, son como les decía 12 tareas, pero hay una pregunta muy interesante de uno de nuestros televidentes, por decirlo de alguna manera, y es: ¿cuáles creen ustedes que son 3 virtudes de un librero?
Cada uno responde una de pronto, para que no nos... Vale, muy bien. Esteban, una virtud del librero. Pues mira, yo lo que hemos, o por lo menos yo he aprendido pues en el poco tiempo en este oficio es uno también ser no sé, como la sinceridad también, porque digamos, uno como lector pretende que su librero haya leído todos los libros habidos y por haber. Entonces, muchas veces nos preguntan, ¿y qué tal este libro? Y también es uno, pues decirlo como con tranquilidad, mira, este libro no lo he leído, entonces no te pudiera dar, o de pronto, ven, revisémoslo juntos, tal vez sí es un buen libro. Es decir, no volverse un librero mercantil en el que dices, no, esto es buenísimo porque es la última novedad, sino también tener uno como de transparencia con los clientes, creo que se valora mucho. Mauricio, una virtud de un librero. Sí, yo creo que pues una de las virtudes más importantes que debe tener un librero es saber escuchar. A veces las personas que entran a la librería, pues parecería que necesitaran que el librero les hable, les recomiende, pero una virtud importante es aprender a escuchar a las personas. Yo creo que en las librerías hay muchas anécdotas de gente que llega en diferentes estados y momentos de su vida. Particularmente me ha tocado, pues, en su momento atender a clientes que están o a un paso del suicidio, o como una vez me pareció algo muy bonito, un cliente que quería pues oficializar el compromiso con su novia y quería regalarle de forma significativa un libro. Entonces eso para mí parecía un reto, y pues yo creo que entre más escuches tú a las personas, pues sabes dar como esa indicación, y lo que decía Esteban también me parece muy interesante, eso de buscar los libros que le cambian la vida a las personas, un poco como la filosofía en que yo me manejo como librero, como tratar de prescribirle a las personas ese libro que tal vez les cambie y les transforme su vida. Entonces es muy importante escuchar a la gente. Camilo, una virtud de un librero. Bueno, para un librero es un detective. Es un detective. El librero es el que busca el libro, porque hay que buscar el libro, pero también hay que leer al lector. Hay que leer, digamos, esa zona que no se ve, de qué puede crear una relación con lo que espera. Pasa muchísimo que alguien llega preguntando un libro, pero se lleva al otro que uno le muestra por la lectura que uno hizo de lo que estaba buscando. Entonces, digamos que hay algo de detectivesco, me parece, de tratar de enlazar esos escenarios que los libros prometen cuando hay una mirada pues disponible o atenta para encontrarse con ellos. Creo que esa es una virtud importante. Bueno, vamos a hablar de recomendaciones, porque dentro de las cosas que tenemos aquí tenemos, por un lado, un título muy chévere y por otro, una colección muy amplia y muy importante. Entonces, arranquemos con la recomendación de Esteban, que es el libro Factfulness. Yo estuve pegándole una ojeada y bueno, una de las primeras cosas que me parece muy chévere de este texto es que quiere tratar de cambiar como el paradigma de la visión pesimista que todos tenemos del mundo. Esteban, cuéntanos de qué se trata este libro y además por qué lo escogiste como recomendación. A ver, yo acá lo traje, que es Factfulness, que está, incluso nosotros lo vendemos en inglés y en español en la librería. En español lo tiene Editorial Planeta. Factfulness fue un libro que leí el año pasado, como a principios de año, y un libro que se lo he recomendado incluso a muchos amigos no lectores, de esos que nada más uno tiene un chance de engancharlos con un libro y les ha fascinado. Es un libro escrito por un médico sueco que se llama Hans Rosling, junto con su hijo y la nuera. Él es experto en salud pública y salud global, y dice que tal cual lo que tú dices,
tenemos una visión demasiado sesgada del mundo, que sesgada por nuestros propios méritos y también por los medios, por la misma educación que nos dan. Entonces es un libro que trata de mostrar que el mundo está mucho mejor de lo que pensamos, incluso, y lo hace de una manera muy jocosa, porque él habiendo trabajado con la Organización Mundial de la Salud, dice que incluso los simios saben más de salud pública que los seres humanos, que él le hace un test de 13 preguntas a expertos en Davos, en el Foro Económico Mundial de Davos, y que los simios aleatoriamente respondieron mejor que expertos en Davos. Ese experimento a mí me pareció divertidísimo más porque todo el tiempo dice el 33% de los simios respondieron mejor que una persona con postdoctorado y que están en el Banco Mundial y no sé qué. Esa anécdota es divertidísima. Así es, incluso, y una cosa importante, incluso Bill Gates el año pasado también que lo leyó, dice que es de esos libros que realmente todo el mundo debería leer, porque, y más en esta época, y también de pandemia, que nos bombardean de mucha información, él dice que hay muchas brechas en la manera como entendemos el mundo, y él explica de una manera muy clara con la manera como se viven los países entre países desarrollados y subdesarrollados. Él dice, eso es una mala concepción del mundo. Si tú ves, no sé, en la misma casa que tú estás, hay gente que vive en el mismo espacio, con los mismos bienes en Nueva York. Entonces, ¿por qué vamos a decir que es que en Nueva York en Estados Unidos son más desarrollados o no? Claramente, entonces él dice que hay 4 niveles de riqueza, que en todos los países hay personas en cada uno de esos niveles de riqueza, puede que en unos países más que en otros. Entonces, él dice que de la manera como nombramos muchos y el ser humano tiene pues siempre trata de encasillar, y siempre tratamos y somos pesimistas. Entonces, no sé, él ponía otro ejemplo que se mueren por muchas enfermedades, se muere más gente incluso por falta de agua que por accidentes aéreos, pero lo que le muestra a uno el noticiero, el accidente aéreo, entonces uno cree que la gente se muere más por el accidente aéreo. Entonces, es un libro realmente para desarrollar el pensamiento crítico frente al mundo, pues entonces es un súper recomendado, que lo encuentran en Books y en todas las librerías del país, que se lo deberían leer, pues, y regalárselo a todo el mundo, que es uno de nuestros 3 libros para reconstruir el mundo. Además que este libro tiene un mensaje bien particular en el primer capítulo, y es algo que se ha insistido mucho inclusive desde los estudios de género, pero también como desde los estudios sociales, desde la psicología, y es que nosotros tenemos una percepción binaria del mundo. O sea, o el mundo es blanco o es negro, pero no vemos esos matices, y cuando tratamos de hacer lecturas en contexto, pues nos damos cuenta de que el universo en realidad es mucho más complejo, y esa es, por ejemplo, una de las bondades que uno comienza a ver también inclusive en la literatura de ficción ahora, y es que los personajes no son o buenos o malos, sino que de verdad son bastante complejos y tienen unas justificaciones diferentes para todas las cosas, 2 puntos de giro, etcétera. Y esa es como una de las grandes lecciones que también deja este libro, como que para comenzar a entender mejor el mundo, lo primero que tenemos que hacer es desmontar ese pensamiento binario que tenemos y tratar de entender todas las posibilidades que existen entre esos 2 puntos. Entonces, eso me pareció muy, muy chévere de tu recomendación. Sí, es un libro que, digamos que, no sé, el país está en un punto también, incluso en temas políticos, muy polarizado, y el mensaje es, y tendemos en todo a hacer eso, pues como, exacto, están los que están en pro de esto, están los que están en contra, entonces tendemos a generalizar, no sé, pues yo que viví en Bogotá, pongo un ejemplo jocoso, entonces en su época en Bogotá piensan que todos los países somos iguales. No, pues hay de todo, y hay un montón de intereses. Me pasaba incluso, pues como el último ejemplo, con la librería. Pues a mí me decían, cuando íbamos a empezar la librería, es que vení, pero es que la gente no lee. Vení, pero es que porque vos leas no quiere decir que la gente no lea. Yo quisiera preguntarles a Mauricio y a Camilo por la recomendación que ustedes proponen. El Fondo de Cultura Económica tiene un montón de colecciones. Yo, de hecho, soy fanático de esta colección en particular,
que es la colección de libros sobre libros. Para todas las personas que trabajan con el sector editorial, esta colección es fundamental, pero ustedes quieren hablarnos de Voces del Pueblo. Entonces quiero que nos cuenten un poquitico sobre esa colección y sobre los títulos que tienen y cuáles son las particularidades de esa colección. ¿Quién empieza, Mauro? Bueno, voy a tomar primero la palabra. Sí, pues esta es la colección Vientos del Pueblo. Es una propuesta muy revolucionaria en este momento en México, porque es una apuesta editorial básicamente para democratizar la lectura, que todo mundo tenga el acceso a la lectura a muy bajos costos y a muy bajo precio. Básicamente es una colección de cuadernillos donde está pues lo mejor de la literatura universal y contemporánea. El costo de este cuadernillo en Colombia es de 5.000 pesos y tienes pues una serie de títulos muy sugestivos. Pues para el día de hoy yo traía la propuesta de 4 títulos. Primero, que es Los Chica, Los Ejércitos de la Noche, de Fabricio Mejía Madrid, que es una crónica periodística sobre el paramilitarismo en México en los años 90, que es muy interesante y pues es una historia muy paralela a lo que ocurre en nuestro país. Está un relato que me fascina, un relato que cada vez que lo leo me sorprende, que es La Tsunamita, de Inés Arredondo, que es, como yo le digo, el lado de Lolita, y es un relato de una mujer que se casa por interés, una mujer muy joven que espera la muerte de un anciano que finalmente no se muere, y es toda una tragedia de esta niña, de que ese personaje oscuro y sombrío y nunca fallezca. También hay un cuadernillo muy interesante, que es Chile, Juventud Rebelde, del escritor chileno Ariel Dorman, y básicamente es un ensayo sobre lo que está pasando, la movilización de los estudiantes y de la gente en Chile, y donde hace una reconstrucción histórica desde la época de Allende hasta ahora. Y otro cuadernillo que recomiendo muchísimo, el cuento Subasta, de María Fernanda Ampuero, pues ahorita una de las narradoras más importantes en el Ecuador, y le recomiendo mucho ese texto porque cada vez que vayan a coger un taxi lo van a pensar 2 veces. No, gracias por el miedo, gracias por el pánico. Camilo, cuéntanos tus recomendaciones de Vientos del Pueblo. Sí, ya les voy a compartir un par que traje para sumar a los que tiene en lista Mauricio. Quiero resaltar algunos detalles extras sobre el carácter de la colección. El nombre de Vientos del Pueblo viene de un poema que se llama Vientos del Pueblo, que es de Miguel Hernández. De ahí toma, digamos, esa fuerza de reivindicar, digamos, la condición del pueblo como eje central de la sociedad como tal. Y es un asunto que se hizo política cultural en México. Esta colección está acompañada de planes de lectura nacionales, del libro bus, que es un libro lleno un bus lleno de libros que viaja por México, llevando libros a lugares donde nunca habían llegado libros. Eso es un asunto muy importante, pues, que tiene esta colección. Paco Ignacio Taibo II, que es el director, refiere constantemente que esta colección se hizo para explotar las neuronas, literalmente. Entonces, si uno puede plantear de alguna manera qué es Vientos del Pueblo, Vientos del Pueblo es una provocación. Es una provocación para que quien lea siga leyendo siempre, para que encuentre espacios para la lectura constantemente. Espacios para la lectura que, dicho sea de paso, otra de las colecciones interesantes alrededor del libro del Fondo de Cultura. Entonces, mis recomendados son El Crítico, de Antonio Malpica. Es muy interesante. Es un cuento policíaco sobre un asesino serial que solamente
se encarga de acabar con los malos escritores, los asesina y devuelve el libro corregido. Eso es como el día a día del editor. Sí. Está bueno. Un mundo editorial muy interesante. Este cuadernillo es muy agradable de leer. Y que me parece extraordinario, yo disfruto mucho la relación que los autores pueden hacer con las metáforas para construir sus historias. El zoológico de Vasily Grossman es un texto maravilloso. Este es un texto que se encarga de describir el mundo europeo al final de la Segunda Guerra Mundial. Y con gran maestría, Vasily Grossman lo que hace desde la voz de un anciano que cuida un zoológico es describir en qué se convirtió el mundo europeo a partir de esa, digamos, de esa tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El zoológico es eso, es entrar al mundo de los animales, de los hombres convertidos en animales, o tal vez de los hombres que nunca dejaron de ser animales. Es un asunto muy interesante y me parece que robustece mucho la colección como tal. Ese sería, digamos, el punto aquí para señalar. Ya para cerrar, quisiera hacer esta pregunta de una de las personas que nos está viendo y me parece una pregunta bien reflexiva, y es: ¿cuál sería el libro pertinente en cuanto a género o a temática que se debería crear y que debería llegar a las librerías en esta época? ¿Ustedes qué creen qué tipo de título podría ser pertinente en este momento y que les gustaría tener en sus librerías? Arranquemos por ti, Camilo. Bueno, está bien. La pregunta es contundente y no creo que tenga una respuesta contundente. Lo que sí puedo decir es lo siguiente: yo no lo restringiría a un género, no lo restringiría a un género como tal, porque o sea, algo me impulsa a decir un ensayo, ensayos, filosofía, tal vez historia. Yo lo restringiría más en este sentido a todos aquellos textos que sean capaces de provocar experiencias significativas. ¿A qué me refiero con eso? Una de las grandes cualidades de la poesía es que la poesía sopesa cada palabra de tal forma que la carga de un significado que siempre está dando mucho más de sí. Entonces, para mí, un libro en este momento sería un libro de poesía. Un libro que uno pueda abrir y volver a abrir y volver a abrir, que constantemente te esté diciendo algo del mundo de una forma diferente. Uno que yo disfruto constantemente y que abro y reabro todos los días desde que lo conocí, es El guardador de rebaños de Alberto Cairo, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Ese libro para mí, para este momento y para cualquier momento, es fundamental. Ese libro tiene todas las lecturas posibles de la existencia y de la experiencia. Para mí, como libro poético, es, digamos, uno que no se puede aplazar para un lector en ese sentido. Entonces creo que ese sería el libro. Mauricio, ¿y para ti cuál es ese libro que debería estar en librerías, que debería crearse y que te gustaría tener en la vitrina? Pues en estos momentos tan aciagos, estos momentos donde pues hay una total incertidumbre, o sea, me gustaría encontrarme ahorita en las vitrinas de la librería un libro que, pues, no sé, nos ayuda a reconciliarnos. El gran libro de la reconciliación. Yo creo que un libro para reconciliarnos con el mundo, con el medio ambiente, con las personas que tenemos a nuestro lado. Yo creo que sería como el libro que quisiera en este momento, un libro que nos hablara pues, de forma muy directa sobre eso que es el perdón y la reconciliación. Buena elección, Esteban. Después de esa respuesta contundente de Mauricio, ¿cuál sería ese libro que te gustaría tener en la librería en estos momentos? ¿Esteban? Esteban. Aló. Listo, ya volviste. Qué pena que tenía un problemita acá técnico a última hora. Pues mira, yo no alcancé a escuchar parte de lo que decían los compañeros. Yo creería que, pues,
mejor dicho, ahorita ya con tanto tiempo que hemos estado en este proceso, yo creo que necesitamos libros no sé, como de esperanza y de cómo manejar un poco el tema de la inteligencia emocional en este momento que nos ha pasado con muchos clientes que nos preguntan por eso, pues como por libros no sé, no tan denso como un Daniel Goleman con inteligencia emocional, pero libros que nos den optimismo. Pues nada, no me queda más sino agradecer a la Cámara Colombiana del Libro por este espacio, a ti Esteban, a ti Mauricio y a ti Camilo, por todas las recomendaciones de las cuales nos han hablado hoy, por compartir su experiencia como libreros, por abrirnos las puertas de sus librerías también. Y pues nada, sigan conectados a las redes de la Cámara, por favor conéctense también a las redes sociales de Books y del Fondo de Cultura Económica. Rápidamente, Esteban, ¿cuáles son las redes de Books? La red de Books es books.co, es bukz.co. Listo. Y Esteban y Camilo, rápidamente las redes del fondo. Es FCE, la página web, fce.com.co, y con el mismo nombre nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues nada, de nuevo un agradecimiento a la Cámara Colombiana del Libro. Sigan conectados a Colombia Lee, que se vienen un montón de actividades y cosas chéveres. Y pues nada, nos vemos en las librerías. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias.